Bueno, bienvenidos. Me quiero presentar. Mi nombre es Graciela García Costero, soy directora ejecutiva de Fundación Proidesa. Y bueno, quería un poco contarles, antes de dar el pase, que como sociedad tecnológica estamos entrando en una nueva fase de Internet que denominamos Internet de todo. La ventaja de Internet de todo deriva del valor que crea esta conectividad en aumento, a medida que todo se une a la red. La transición de Internet a Internet de todo se da cuando se conecta aquello que no está conectado. Personas, procesos, datos, objetos, todos este tipo de cosas. Le vamos a dar la palabra a nuestro querido coordinador e instructor de Fundación Proidesa, Leonardo Cabano, quien les hablará de Internet de las Cosas. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Leonardo Cabano y vamos a dar inicio entonces a esta sesión Webex de Internet de las Cosas. Ahora les voy a compartir el escritorio donde vamos a ver una presentación preparada justamente para esta sesión Webex. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta Webex de Internet de las Cosas. Bien, primero vamos a comenzar por definir qué es Internet de las Cosas. Internet de las Cosas tiene varios componentes de los cuales vamos a hablar durante esta sesión Webex. Primero entonces vamos a definir y decir que Internet de las Cosas es la conexión en red de personas, procesos, datos y objetos. Es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Ahí vemos que la interacción, la interconexión de personas, procesos y datos y objetos es lo que origina a Internet de las Cosas. Antes cada servicio formaba una red independiente, por ejemplo la línea telefónica, tenía su propia instalación, cableado, estándares. El sistema de videocable también tenía su propia instalación, cableado y estándares. Un sistema de alarma también tenía su propio cableado. Todos estos sistemas son independientes y no tienen relación entre sí. Esto implica un costo elevado por el cableado y al ser sistemas aislados se necesita mantenimiento para cada sistema. Esto es un mayor esfuerzo de mantenimiento. Internet de las Cosas, que intenta conectar todos esos objetos y que todos tengan relación y funcionen en conjunto, es lo que se conoce muchas veces como redes convergentes. Es el proponer unificar todos estos sistemas como un único gran sistema. Se trata de lograr que exista una sola infraestructura de cableado, ya sea, por ejemplo, a través de cable UTP o a través de fibra óptica, con las características y ventajas de cada uno. Y además el stack o pila de protocolos TCP/IP, que son la base de la comunicación a través de las redes e Internet actualmente. Por ejemplo, la ventaja de la convergencia, de poder unificar los sistemas, nos podemos encontrar que los automóviles actuales tienen varias redes exclusivas para controlar el funcionamiento del motor, las características de seguridad y los sistemas de comunicación. Solo la convergencia de estos sistemas en una red común permitiría ahorrar más de 23 kilos de cable en un automóvil moderno de 4 puertas. Otros ejemplos son los edificios comerciales, residenciales, que tienen distintos sistemas de control, redes de calefacción, ventilación, aire acondicionado, sistemas telefónicos, seguridad y iluminación.
Antiguamente cada uno de estos sistemas tenía su propia instalación y no había interacción entre cada uno de estos elementos. Estas redes diferentes convergen para compartir la misma infraestructura, que incluyen capacidades integrales de seguridad, análisis y administración. A medida que los componentes se conectan a una red convergente mediante tecnologías de Internet de las Cosas, se vuelven más potentes, ya que la amplitud total de Internet de las Cosas puede sacar provecho y ayudar a que las personas mejoren su calidad de vida. Internet de las Cosas trata de conectar todo lo que no está conectado. Permite acceder por Internet a objetos a los que históricamente no se podía acceder. Y ahí vemos algunos de los ejemplos, donde hay muchos electrodomésticos que actualmente se conectan a una red inalámbrica o a una red cableada para poder interactuar o poder controlarlos a distancia a través de alguna aplicación instalada en el celular o a través de un navegador y una computadora. Muchos, por ejemplo, el lavarropas, integran wireless dentro de sus conexiones, muchos sistemas de aire acondicionado también, muchos sensores también tienen conexión inalámbrica, y eso es lo que posibilita que Internet de las Cosas pueda converger e integrar cada uno de estos sistemas. Cisco System está desarrollando este concepto, profundizándolo. Para ello ha creado un contador de conexiones dinámico que le permite estimar el número de cosas conectadas desde julio de 2013 hasta el 2020. Yo le puedo proponer ahora, a través del chat, ustedes saben que tiene una ventana de chat, si se animan a decir cuántos objetos se estima que estarán conectados en el 2020. Ahí les propongo a todos que participen y pongan un número de cuántos objetos estarán disponibles y conectados a Internet en el 2020. A ver, anímense a dar un número. Según Cisco, según las proyecciones que tiene Cisco a través de este contador dinámico, se estima que 50 billones de objetos estarán conectados a Internet para el año 2020. Ahí ya algunos de los números están cerca de lo que están proponiendo los participantes. Muy bien. Realmente son 50 billones de objetos los que se estima que estarán conectados a Internet. Un número realmente elevadísimo que implica el esfuerzo de que crezcan las infraestructuras y las conexiones de los servicios de proveedores de Internet, las conexiones a datos, también el almacenamiento de datos tiene que crecer exponencialmente para poder contener este gran crecimiento que va a tener la conexión de estos objetos hacia el 2020. Dentro de su programa académico, Cisco Networking Academy nos presenta este concepto sistematizado en un curso teórico y práctico con el uso de la versión 7 de Packet Tracer. Después vamos a comentar qué significa esta herramienta, Packet Tracer, y en su versión 7 que incorpora a Internet de las Cosas para poder trabajar en un entorno emulado de virtualización. Allí, desde sus 5 capítulos, Internet de las Cosas está desarrollado en 5 capítulos, nos explica qué es Internet de las Cosas, sus pilares, su transición hasta llegar a la unificación de todo. Cómo centralizar e integrar a este concepto. Desde Fundación Proidesa tomamos a este concepto como un paso muy importante para lograr en nuestra región y en nuestro país a Internet de la producción, como es esencial para incorporarnos hacia un mercado digital único que nos permita adquirir mayor escala en la producción, mejorar los rendimientos y de esta manera mejorar la competitividad para poder insertarnos en un mundo en donde las plataformas globales serán la mejor manera de crecer. Bien, Packet Tracer incorpora, si algunos por ahí no conocen la herramienta, es una herramienta desarrollada por Cisco, en la cual se pueden emular las redes, ¿sí? En el diseño original de Packet Tracer, uno podía simular y emular las redes de datos con todos los dispositivos disponibles, router, switch, dispositivos finales que son las PC,
también hay tablets y demás para poder hacer un diseño de red y poder verificar el funcionamiento antes de poder llevarlo a la producción, es decir, y hacer la implementación real de esas redes. En la versión 7, Packet Tracer incorpora, como pueden ver en la ventanita que está en el margen inferior, pueden ver que tiene componentes que son componentes más de electrónica que hasta ahora que se venía trabajando con equipos de redes y equipos de datos. Esos equipos de electrónica permiten desarrollar prototipos para Internet de las Cosas, es decir, unificar las redes mediante sensores y a través de esos sensores poder tomar alguna acción que va a ser enviada a través de la red de datos a los distintos usuarios de distintos centros de procesamiento. Vamos a desarrollar parte de lo que es uno de los capítulos de Internet de las Cosas, de la currícula de Internet de las Cosas, que indica cómo conectar lo que no está conectado. En la actualidad hay muchos objetos conectados a redes independientes y de usos específicos. En consecuencia, no se puede aprovechar Internet de las Cosas. Es justamente lo que hablaba hace algunos minutos sobre la convergencia de la red y la unificación e integración de los distintos objetos. ¿Cuáles son los componentes de Internet de las Cosas? Uno de los componentes de Internet de las Cosas son los estándares o protocolos. Si los estándares o protocolos son reglas que definen la comunicación, definen lo que sería un lenguaje común para los distintos objetos que van a comunicarse. Sin ese lenguaje común, sin esos protocolos, los distintos dispositivos no podrían comunicarse, no podrían entenderse. Y ahí vemos dos personas como ejemplo, un ejemplo gráfico donde dos personas con distintas culturas, distintas metodologías, distintos protocolos, tienen ahí una diferencia en su saludo. Es decir, ¿qué es lo que define ese protocolo? El protocolo define la manera en que se van a comunicar esos dispositivos, ese lenguaje común. Por lo tanto, si dos personas hablan diferente idioma, no se van a comprender. Entonces, el protocolo lo que define es un idioma común y una estructura del mensaje que debe ser común para todos los dispositivos que quieran integrarse en esta Internet de las Cosas. También es importante el stack de protocolos TCP/IP, que es uno de los protocolos más utilizados en las redes de datos, sobre todo en Internet. Uno de los paquetes de protocolos de red más comunes se conoce como el protocolo de control de transmisión y protocolo de Internet TCP/IP. Todos los dispositivos que se comunican a través de Internet deben usar el paquete de protocolos TCP/IP. Los objetos con IP habilitado, es decir, con TCP/IP instalado, tienen la capacidad de enviar datos directamente a través de Internet. Y ahí vemos algunos objetos conocidos que ya sabemos que pueden conectarse a una red y poder comunicarse e intercambiar datos. Ahora, Internet de las Cosas habla principalmente de los objetos que no tienen TCP/IP instalado, es decir, que no manejan el stack de protocolos TCP/IP y que son los que deben integrarse para esta red convergente de Internet de las Cosas. Hay muchos protocolos conocidos como Bluetooth, NFC, que son protocolos de comunicación a poca distancia, que son los principales protocolos que van a utilizar los sensores para poder medir alguna magnitud física y a partir de esa magnitud poder tomar alguna acción o generar algún evento a través de los sistemas. Para que los objetos con muy pocos requisitos de energía envíen información a través de la red, existen varios protocolos de comunicación inalámbrica de corto alcance. Los sensores, que es otro de los componentes principales de Internet de las Cosas, permite tomar magnitudes físicas y poder convertir esas magnitudes físicas en señales eléctricas. En algunos casos, señales ópticas. Un sensor es un objeto que se puede utilizar para medir una propiedad física y convertir esa información en una señal eléctrica u óptica. Los ejemplos de sensores pueden ser, como ahí vemos, sensores de temperatura, humedad, de presión. Existen muchos sensores en la actualidad que permiten medir las distintas magnitudes físicas.
Otro componente también muy importante son los actuadores. La función básica de estos dispositivos es recibir una señal. Esa señal va a ser originada por un sensor, y según esa señal realizar una acción predeterminada. Los actuadores para controlar sistemas más conocidos pueden ser sistemas de hidráulicos, sistemas neumáticos o eléctricos. Es decir, que esos actuadores pueden utilizar distintos sistemas para poder generar ese evento o acción. Si uno habla de los actuadores que son hidráulicos, una presión de fluidos para realizar un movimiento mecánico, es decir, que a partir de un cambio de estado de un fluido produce un movimiento, una acción mecánica. Si hablamos de actuadores neumáticos, aire comprimido de alta presión puede permitir también esa acción, ese movimiento mecánico. Y los sistemas eléctricos también, alimentados a través de un motor, pueden generar movimiento o ese cambio en la posición o mecánico para distintos objetos. Otros componentes también muy importantes son todos los que van a formar la red, por la cual esas señales eléctricas que son tomados o capturados por los sensores y después a través de un actuador tomarán alguna medida, algún evento. Esa información va a viajar a través de la infraestructura de red, y ahí vemos distintos componentes que forman una red de datos. Nos podemos encontrar con un router, con un switch, con un firewall, porque ahora Internet de las Cosas, uno de los grandes dilemas que tiene es la seguridad que va a tener que implementar en cada uno de estos dispositivos para justamente asegurar a la información y a los datos de estos componentes que son los sensores y los actuadores. Sabemos que dentro de dispositivos intermediarios el router es el encargado de administrar el flujo de datos, de dirigir por dónde enviar el mejor camino, el más rápido, el más eficaz, para poder conectar tanto estos sensores que van a estar generalmente remotos, es decir, separados del usuario a alguna distancia, y enviar esa información o controlar a esos sensores con la acción de los usuarios que van a estar conectados a través de Internet. Otros dispositivos, como por ejemplo el switch, son los encargados de conectar los dispositivos finales individuales. Esos dispositivos finales, ahora vamos a ver un diseño en capas de Internet de las Cosas, van a ser directamente los módulos de los controladores, que son los que conectan a cada uno de los sensores, y a través de una interfaz de red, a través del protocolo TCP/IP, van a poder enviar los datos a los switch y estos al router, y el router va a ser el encargado de dirigir la información a distintas redes. Acá propongo un ejemplo de lo que sería un dispositivo diseñado por Cisco para Internet de las Cosas, que es un router ISR, es un router de servicios integrados, 819. Fíjense que tiene varias antenas, varias interfaces, y una de las características que tienen los equipos de red para Internet de las Cosas es la cantidad de tecnologías que va a poder conectar o administrar. Este dispositivo combina wireless, Wi-Fi, con GPS, conectividad WAN, 3G, 4G, 5G, además de Ethernet para conectarse a la red local. Entonces la combinación de todas estas tecnologías va a permitir que a través de este dispositivo pueda ser instalado en un vehículo y poder transmitir en tiempo real la información. Por ejemplo, podemos ver que se implementa muchas veces en trenes de carga, donde pueden a través de este dispositivo medir la velocidad, el desplazamiento, saber en qué ubicación está, todo en tiempo real, y además puede detectar si existe alguna falla en alguno de estos sistemas. También muy implementado en algunas ciudades que se conocen como ciudades inteligentes. La ciudad más importante es Barcelona, que es la pionera en la implementación de Internet de las Cosas. También se puede implementar mediante esta propuesta de el control de basura,
a través de camiones, donde los contenedores van a tener sensores que van a indicar el nivel de carga, y el camión va a tener su pantalla donde va a poder saber cuál va a ser el recorrido óptimo de acuerdo a la necesidad que tenga de recolección de esos residuos. Otro componente que ahora se agrega a todos aquellos que están acostumbrados a trabajar con redes de datos, hay un elemento que es nuevo, que es la programación orientada a redes. Como dice, cómo reconocer los sensores, qué información capturar. Es decir, que nosotros podemos tener sensores y eléctricamente los conectamos a las redes, pero lo más importante es desarrollar las sentencias y los códigos necesarios para poder saber qué hacer con esa información que estamos capturando a través de un sensor. Los sensores y los actuadores se utilizan ampliamente en Internet de las Cosas. Los sensores miden una propiedad física y envían esa información a través de la red. Se debe informar a los sensores qué capturar y dónde enviar los datos. Se debe programar un controlador, que es el objeto que yo le decía, que es el que va a interactuar con la red de datos, con un conjunto de instrucciones para recibir esos datos, procesarlos y transmitirlos a otros dispositivos. Ahora se integra entonces la programación a Internet de las Cosas. Un programa es ese conjunto de instrucciones que van a ser desarrollados a través de distintos lenguajes. Internet de las Cosas es muy amplio en cuanto a los lenguajes de programación. Los más conocidos son JavaScript, Python. Sí, también se puede utilizar C como lenguaje para programar los controladores y de esa manera hacer de interfaz entre la red de datos que nosotros bien conocemos y esta nueva a través de sensores. Veamos, por ejemplo, cómo sería un diseño en capas de Internet de las Cosas. Nosotros nos podemos encontrar en la capa más baja, en las capas inferiores, a esos electrodomésticos, esos sensores que son parte de los componentes de Internet de las Cosas. Esos sensores van a conectarse a un controlador que van a ser los encargados de recibir las señales eléctricas de esos sensores y convertirlos en señales de datos a través de Ethernet para enviárselo a los dispositivos de red de la infraestructura. Y después esos dispositivos como los routers van a ser los encargados de transmitir la información a través de Internet y a través de las distintas redes. Una aplicación real de Internet de las Cosas en la ciudad puede ser el control de la iluminación, una iluminación eficiente pensada en el ahorro de energía. Nos vamos a encontrar con distintos sensores, si hay sensores de humedad para detectar si hay lluvias presentes y saber si más allá de la hora del día encender la luminaria o simplemente por un rango horario poder encender las luces. Es decir, un control mucho más eficiente ahora de esos recursos pensado en el ahorro de energía y en que sea un bien para esa sociedad que va a tener ahora integrado los sistemas en esto que es Internet de las Cosas. También va a ser muy importante crear un prototipo, ¿sí? Todos aquellos que encaren o sean parte de Internet de las Cosas van a poder desarrollar prototipos y por eso va a ser muy importante ahora cuando hablemos de Packet Tracer como el elemento para poder modelar, que es parte del curso de Internet de las Cosas. Un prototipo implica que con muy pocos conocimientos mínimos de electrónica, con conocimientos mínimos de programación, se podrán desarrollar prototipos que cumplan con las nuevas ideas y necesidades que son el empuje o el motor de todo proyecto de Internet de las Cosas. Ahí vemos lo que es nuestro ejemplo de Internet de las Cosas, donde ahí vamos a poder modelar todo un sistema para controlar. En este caso sería
una, administración de una aplicación de un hogar completa, con todos los sensores, todos los electrodomésticos, pero que está pensado en este ejemplo es poder controlarlo a través de Internet mediante un dispositivo móvil conectado desde otro país incluso, y poder acceder a los sensores o a los recursos que están dentro del hogar. Voy a pasar entonces a el modelo. Si hay alguno que no conoce el Packet Tracer, vamos primero entonces a hacer algunos ejemplos con la herramienta. Les voy a mostrar cómo incorpora ahora la versión 7 de Packet Tracer esos distintos elementos que forman la Internet de las Cosas. Lo primero que nos vamos a encontrar son los distintos dispositivos de red, pero también nos vamos a encontrar con dispositivos que son propios de Internet de las Cosas. Todos los sensores, los actuadores, que es la novedad de esta versión 7 de Packet Tracer. Dentro de los sensores tenemos sensores de humedad, temperatura, ventilación, para poder controlar también, medir la velocidad del viento. Les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo que sería poder actuar o poder controlar un LED. Ahí fíjense que simplemente esta herramienta consiste en arrastrar los distintos elementos sobre el escenario y mediante este elemento que está acá, que estoy señalando, interconectarlo eléctricamente. Voy a conectar ese LED. El LED significa un diodo emisor de luz, que tiene como característica justamente poder encenderse cuando recibe un estímulo eléctrico o un impulso de luz. En este caso, a través de un pulsador, yo puedo encender el LED, y es un ejemplo muy sencillo de lo que puede hacer esta herramienta Packet Tracer en modelos de prototipo mucho más sofisticados y más elaborados. ¿Sí? Existen muchos elementos también dentro de lo que son Internet de las Cosas para el hogar. Ven que tiene distintos electrodomésticos que se van a poder controlar a través de una red. Todos estos elementos que son electrodomésticos, forman parte de Internet de las Cosas, van a tener un controlador que va a ser desarrollado en un módulo con un microcontrolador, un PIC o un Arduino, y a través de esos sistemas poder controlarlos a distancia a través de Internet, a través justamente de la red de datos. Pasemos entonces al ejemplo que preparamos para el día de hoy, donde nos encontramos con una implementación completa, donde acá tenemos la red de proveedores de servicios de Internet desarrollada con las conexiones a Internet. Tenemos a la infraestructura de cableado de esos proveedores. Y además tenemos justamente lo que más nos importa, que es este proyecto en un hogar de automatización. Fíjense que todos esos sensores, con el concepto que planteamos originalmente, que es la red convergente, poder integrar esos sensores o esos sistemas que antes eran sistemas aislados y que tenían su propio cableado, sus propios estándares, ahora se integran a una red de datos. Están todos conectados a través de wireless a un dispositivo, a un router, que va a ser encargado de administrar las conexiones. Si alguna vez tuvo un equipo Linux, podrá sentirse familiarizado con esta interfaz. Justamente no hay diferencia con los dispositivos de Internet de las Cosas con los que ya más o menos conocemos y que nos sirven para conectarnos a Internet. Les puedo mostrar, por ejemplo, que acá yo tengo una sonda
que es un terminal que mide la velocidad del tiempo y la humedad del suelo, y a través de un entorno yo voy a poder cambiar el estado de alguno de esos sensores o el entorno donde están esos sensores y poder alterar las magnitudes físicas del ambiente. De esa manera probar cómo funcionan esos actuadores que yo tuve que programar como componente de Internet de las Cosas, y esa programación y esos componentes o controladores van a enviar un evento a través de la red de datos a alguna unidad de procesamiento que será la encargada de tomar decisiones a partir de ese evento originado. Fíjense que ahí yo puedo modificar la velocidad del viento, y eso puede afectar, por ejemplo, si yo tengo sensores en el suelo, va a afectar el viento la humedad que va a tener ese suelo. También puedo simular una lluvia, y esa lluvia va a producir aumento en el nivel de humedad del suelo. Todo esto que ustedes ven que se está desarrollando en tiempo real, obviamente tiene una programación para poder lograrla. Volviendo al escenario, esos sensores todos se comunican a través de una red y envían esos datos. Esos sensores envían los datos a las estaciones, a los distintos sistemas de procesamiento para poder tomar alguna medida. Si yo ese sistema lo vinculo a una unidad de riesgo, podría determinar que cuando determinado valor de humedad y temperatura están presentes, poder apagar o encender un sistema de riego para poder controlar justamente la humedad del suelo. También tengo algunos sensores de fuego, ¿sí? De humo, mejor dicho, donde yo podría saber si hay un incendio, también poder programar un sistema de válvulas de contactores para poder accionar una válvula hidráulica y que accione un sistema de extinción de incendios. Cada uno de esos sistemas entonces me va a permitir integrar cada uno de estos dos elementos o componentes a Internet de las Cosas. También voy a poder controlar algunos electrodomésticos, como por ejemplo decir en qué horario deben encenderse, como por ejemplo una cafetera, en qué momento tiene que estar encendida, en qué momento tiene que estar apagada, los distintos sistemas de alarma. Pero ahora justamente todo va a ser controlado a través de Internet. Bien. Les muestro entonces cómo va a ser el acceso. Bien, yo a través de una dirección IP o a través de un password y un nombre de dominio voy a poder acceder a distintos dispositivos, en los cuales me va a permitir poder controlar la red y la conexión de los distintos sensores. También puedo conectarme a la unidad de entretenimiento. Puedo conectarme también a través de un navegador a lo que es el ISP. También tengo los distintos software para poder aplicar en los sensores y en los dispositivos finales. Lo que es muy importante que quiero mostrarles es cómo fue desarrollado la automatización de este prototipo. Van a encontrar, por ejemplo, que cada uno de los elementos fue desarrollado en un módulo a través del lenguaje JavaScript, y a través de ese lenguaje poder
tener un control sobre cada uno de los elementos. Acá lo que ven es la programación que va a modificar el comportamiento de esos elementos, de esos objetos, y de acuerdo a cómo yo configure esos sensores es lo que va a realizar como acción, como consecuencia, una acción para poder controlar y automatizar cada uno de estos componentes. Acá vemos, por ejemplo, el código de detección del sensor de humo, también el del riego, que les mostraba antes, donde voy a poder medir el nivel de humedad del suelo y saber en qué momento puedo encender el regador y en qué momento lo debo detener. Y eso a partir de la medición que yo hago a través de los sensores de humedad que van a estar dispuestos en los distintos lugares del parque, o si es un campo y está sembrado, también va a tener sensores de humedad, y el riego lo voy a poder controlar dinámicamente a partir de esos parámetros. Tengo sensores de temperatura que puedo automatizar un sistema de aire acondicionado y puedo fijar previamente cuál es el rango de operación que van a tener esos sensores y ese equipo para poder mantener estable esa temperatura deseada. También los sensores de iluminación, que puedo determinar si encender la iluminación a partir de detectar lluvia o en un rango determinado, así llegada la noche, poder encender determinadas luces y toda esa información se transmite a través de la red de datos. Bien. Acá ya está el ejemplo, si hemos terminado con el ejemplo de Internet de las cosas, a partir de una implementación real, un ejemplo real, que podría ser un modelado de un prototipo. Y este modelo o prototipo con la programación que está desarrollada en JavaScript se puede implementar en una red de datos real y a través de sensores que están disponibles en el mercado, que cumplen con los distintos estándares, y de esa manera poder lograr esta automatización y esta Internet de las cosas, donde ahora se integra día a día todos esos elementos, esos componentes que estaban siempre desconectados y que formaban redes o sistemas totalmente independientes y aislados, ahora se van a poder integrar en esta red convergente y poder comunicarse y compartir información no solo entre ellos, sino también con los usuarios y con las personas. Bien, hemos llegado al cierre, al fin, donde les agradezco mucho que hayan participado. Hemos contado con un gran número de participantes. Después les vamos a enviar un link a todos aquellos que estén interesados en poder inscribirse en el curso de Internet de las Cosas y poder completar la solicitud y el formulario de contacto. Eso se los vamos a ir enviando a partir de los participantes que estuvieron hoy presentes, que estuvieron participando en cada una de las presentaciones que hicimos recién. Bueno, sin más, agradecerle a todos y esperarlos en la próxima Webex o webinar de Internet de las Cosas en Fundación Providesa. Muchas gracias a todos. Bueno, llegamos al fin de esta webinar. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Podemos escuchar si alguno quiere a través del chat hacernos alguna consulta, alguna pregunta. Y si no, bueno, prontamente irles enviando todo el material, como dijo Leonardo, y agradecerles muchísimo por su participación y por su interés desde Fundación Providesa. Aguardamos un minutito a ver si hay alguna consulta. Acá tenemos una. Ahí vemos que hay una pregunta que nos habla sobre la seguridad. Uno de los mayores esfuerzos que hay que
trabajan con Internet de las Cosas es la seguridad. Ahora, el acceso a todos esos sensores, a esa información, va a estar disponible desde Internet y por lo tanto la seguridad va a ser un factor importante. Los métodos de seguridad tradicionales van a servir a Internet de las Cosas. Hoy les mencionaba como componente de la infraestructura de red del firewall, como esos sensores se conectan a Internet, el firewall va a ser el elemento más importante. También hay sensores que se conocen como IPS, sensores de prevención de intrusión, que van a detectar si hay algún acceso no autorizado a algún controlador o algún dispositivo que este pueda estar como parte de Internet de las Cosas dentro de la red. Ese sensor de prevención de intrusiones va a ser uno de los responsables y los más importantes para poder brindar seguridad a los accesos no autorizados junto con el firewall. Si tienen alguna otra pregunta, las esperamos. Acá otro ejemplo que podemos aportar es sobre los sistemas de seguridad en vehículos, donde muchos vehículos de alta gama hoy en día incorporan un sistema que puede ser rastreado ese vehículo. Hasta incluso hay una empresa alemana que incorpora en su computadora de a bordo sensores que miden, hacen una detección temprana de fallas y mientras el conductor está viajando le va avisando de esa falla y incluso en tiempo real le dice cuál es el taller más cercano para poder realizar esa reparación. Y simultáneamente el sistema que integran las compañías de automóviles le envía una alerta al taller para que los espere a ese usuario, a ese vehículo, con los repuestos preparados y a ese usuario para poder atender a la falla. Realmente Internet de las Cosas cada día avanza más y facilita muchas de las tareas y el bienestar de las personas. También para nosotros va a ser muy importante, también hay un proyecto que es un estacionamiento inteligente, donde uno va a poder consultar mientras está viajando cuál es la disponibilidad de lugares para estacionar en distintos estacionamientos en función de el destino que yo haya propuesto mi GPS, por ejemplo. Bien, dice, Cisco dispone ya de protocolos IDC para aplicar en sus rutas ya existentes. Piensen que una de las características es que esos sensores ahora se integran a las redes de datos existentes. No va a haber ninguna modificación sobre la red de datos. Tienen que utilizar el protocolo, el stack de protocolos TCP/IP. El elemento que va a ser de interfaz entre la red existente y estos nuevos componentes de IDC van a ser los controladores, esos módulos de desarrollo, Arduino y demás, que van a ser los encargados de tomar las señales eléctricas a partir de una magnitud física y convertirla en Ethernet 802.3 o 802.11 a través de wireless para poder enviarlo a través de la red de datos existentes. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas, por el interés. Los espero entonces en la próxima webinar de Internet de las Cosas. Muchas gracias.